todos los datos que voy a estar dando son datos obtenidos de la Organización Mundial de la Salud a través de una agencia de investigación de cáncer, la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer. Y vean qué interesante, porque dice que la carga global del cáncer, y esta es de una filmina que ya había presentado, probablemente voy a repetir algunas de las filminas de las que presenté la vez pasada. 1 de cada 4 cáncer van a ser del tracto gastrointestinal. Por eso es importante que nosotros hablemos hoy del tracto gastrointestinal. Si lo ven aquí, vamos a hablar de cáncer de colon colorectal, de cáncer de estómago, de cáncer de hígado, de cáncer de esófago y de cáncer de páncreas. No voy a hablar de cáncer, voy a hablar de factores de riesgo para sufrir estos cánceres. Nada más para que veamos la importancia que tiene este cáncer en el mundo, ¿verdad? La cantidad de casos de cáncer que hay en el mundo ya hablan de 4.8 millones y vamos a tener una mortalidad de 3.4 millones. Lo interesante de esto es que las cifras van aumentando. Vean ustedes cómo solo en Costa Rica, en el año 2020, se registran 3.105 casos de cáncer del tracto gastrointestinal y para el 2040 se esperan 6.075 casos. Es decir, se duplican los números de casos. ¿A expensas de cuál? Miren, cuando uno ve las estadísticas de esta filmina, pues es a expensas de todos los tipos de cáncer. Todos, absolutamente todos. El que menos se duplica es el de ano, que se duplica, perdón, el que menos se aumenta es el de ano, que se aumenta en un 78%. Y eso definitivamente tiene que ponernos a pensar en qué podemos hacer. Voy a tratar de convencerlos de algunas cosas hoy. Fíjense que cuando uno habla de factores de riesgo, así como lo habla para factores de riesgo cardiovascular, uno tiene que hablarlo para los cánceres del tracto gastrointestinal. Hay factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Pues lo mejor que a uno le puede pasar es tener una familia en la que el cáncer no sea una enfermedad frecuente, en que mi papá, mis abuelos, mis tíos no hayan padecido de cáncer, porque de alguna manera yo me garantizo que no traigo un gen dentro de mí que me va a predisponer para sufrir cáncer. Pero en todo caso yo no puedo escoger a mis tíos, no puedo escoger a mi papá y no puedo escoger a mis abuelos. Y los factores no modificables, pues ya yo no puedo hacer nada. Yo no puedo dejar de cumplir edad, no puedo escoger a mi familia, y si ya traigo un síndrome que por sí me predispone para sufrir un cáncer, ya no lo puedo modificar. Lo que sí es cierto es que hay factores modificables. Y aquí quiero hacer énfasis en esto. El cáncer en el tracto gastrointestinal, y sin temor a equivocarme, podría decir que en cualquier parte de donde aparezca el cáncer, no se produce por un solo factor, se produce por una multifactorialidad, factores ambientales, factores infecciosos, factores genéticos y probablemente entonces factores, ahí encontramos los factores modificables, los factores ambientales en los que yo puedo incidir. Fíjense que vamos a empezar hablando del cáncer de esófago. Como pueden ver, hoy en día, según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020 se registraron 64 cánceres de esófago. A mí me da la impresión que podría haber un subregistro de este dato, pero vean cómo el cáncer de esófago se va a duplicar y un poco más para el año 2040. Y es que cuando hablamos del año 2040 es un año que está ahí cerquitita. Algunos de nosotros vamos a estar ya en nuestra tercera edad, pero estoy seguro que muchos de ustedes van a estar en una edad adulta todavía económicamente activa. Fíjense que los factores de riesgo para sufrir cáncer de esófago hablan de tabaco, hablan de alcohol, hablan de inflamación del esófago y hablan de sustancias tóxicas. Las demás que hablan ahí son, como les dije, factores que de por sí nosotros ya no podemos modificar. Tener una historia de cáncer o tener algún síndrome como el síndrome de Plummer-Wilson, que son síndromes predisponentes para cáncer de esófago, pues nosotros no los podemos modificar
y son síndromes, digamos que de alguna manera sumamente raros. Pero quiero entonces tratar de convencerlos de los factores que nosotros podemos modificar. Fíjese que se dice que el alcohol y el tabaco inciden en el 40% de los cánceres de esófago. Cuando uno encuentra un paciente con cáncer de esófago, sobre todo de la parte alta del esófago, lo primero que uno hace es preguntarle si él es un paciente tabaquista, si es un paciente que ha fumado. De ahí que cuando uno ve las políticas de este país y cómo han caído los niveles de tabaquismo en este país, definitivamente yo creo que estamos haciendo las cosas bien, pero tenemos que seguir luchando. Y me preocupa por otro lado que la Asamblea Legislativa de algún modo permite ahora que haya publicidad o está hablando de permitir la publicidad de bebidas alcohólicas en el deporte, lo cual creo que es una contradicción y que definitivamente cuesta un poco o habrá que hablar con ellos y tratar de convencerlos de esto. Pero fíjense que podríamos evitar el cáncer de esófago o la probabilidad de sufrir un cáncer de esófago con solo que decidamos dejar de fumar y dejar de tomar. Dice la Organización Mundial de la Salud que en Costa Rica, solo por alcohol, el 19% de los cánceres se le puede atribuir al alcohol. Vean que no es nada despreciable. Y desgraciadamente, con el alcohol es algo que más socialmente aceptable. Usted ve que las instituciones públicas financian fiestas donde se incluye alcohol. En la Asamblea Legislativa se financian fiestas o recepciones donde se incluye alcohol. El alcohol se ve algo como muy aceptable, pero ciertamente tiene una incidencia importante según la Organización Mundial de la Salud en el desarrollo del cáncer de esófago y en el de otros cánceres, como vamos a ver. Fíjense que la obesidad, el 38% de los casos de cáncer de esófago se pueden atribuir a la obesidad. Y esto es un dato, como les dije antes, de la Organización Mundial de la Salud, y estamos hablando de la fracción atribuible en Costa Rica. Esta página, que es la página del Instituto de Investigación en Cáncer que tiene la Organización Mundial de la Salud, le permite a uno ir dibujando o ir seleccionando los países para poder ver cuál es el peso que tiene cada uno de estos aspectos. Pero vean entonces cómo, si yo decido de pronto dejar los factores que no puedo modificar y enfocarme en los factores que puedo modificar, podría reducir casi que el 80% de las probabilidades de sufrir un cáncer de esófago. Porque dejo de fumar, dejo de tomar y empiezo a trabajar en el sobrepeso. Ojo que aquí cuando hablamos de obesidad, la Organización Mundial de la Salud no se refiere a obesos mórbidos, obesidad grado 3, hablan tan solo del aumento del índice de masa corporal, es decir, que estamos un poquito más gorditos que lo que estábamos años antes, y eso es un factor que puede provocar o incidir sobre el cáncer de esófago. Las sustancias, la exposición a sustancias tóxicas en el esófago, eso es un factor importante en el cáncer de esófago, y lo menciono aquí porque el 80% de la ingesta de sustancias tóxicas es una ingesta accidental, y ahí tenemos que cuidar a los niños, porque si un niño se expone a una sustancia tóxica que entra en contacto con el esófago y le provoca una lesión en el esófago, probablemente nosotros vamos a tener que vigilar a ese niño en el tiempo, porque aumenta 40 veces el riesgo de sufrir cáncer de esófago. Algunos lo hacen al propio y eso se refleja en el 20% de los casos que tienen un intento de autoeliminación y al final no logran su objetivo y entonces se quedan con el riesgo de sufrir cáncer de esófago. Solo para ejemplificar, porque esto me llegó la semana pasada, este es un esófago normal y este es un esófago de un paciente que quiso combinar todos los factores de riesgo, porque este es un alcohólico que tomó un alcohol contaminado. Contaminado no sé con qué, pero le provocó este daño en el esófago que efectivamente le va a traer consecuencias porque prácticamente le cocinó el esófago lo que él se tomó. No supimos qué era, pero este paciente llegó la semana pasada y no lo pongo con morbo, lo pongo nada más para que vean a veces cómo nosotros tomamos decisiones poco acertadas cuando no queremos incidir sobre los factores modificables. Este muchacho, quién sabe qué estaba tomando y le dieron un alcohol contaminado con algo.
El cáncer de estómago. El cáncer de estómago, como ustedes saben, es un gran problema de salud pública en Costa Rica, te puedo decir que en Latinoamérica, pero en ciertos países, Costa Rica, Chile, Corea, Japón, son los países que se pelean ahí los primeros lugares de cáncer de estómago. Y aunque uno le da la impresión que la cantidad de cáncer de estómago ha venido disminuyendo, fíjese lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Dice que en el 2020 se registraron 952 casos de cáncer de estómago y ese dato se va a duplicar para el año 2040 y en el año 2040 vamos a estar hablando de 1.859 casos. Un porcentaje importante de esto solo por el aumento de riesgo y no por el aumento de la población, sino por el aumento de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer gástrico? Como les decía, es algo multifactorial, pero vean que existe un factor de riesgo importante, que es el factor infeccioso. Ya han hablado en las conferencias anteriores de la infección por Helicobacter pylori y toda la incidencia que tiene en la economía de la salud. Me refiero a economía como el sistema de salud, no como la salud personal, no como algo monetario. Y ahora se está hablando del cáncer gástrico asociado a la infección del virus de Epstein-Barr. Se dice que hasta un 10% de los casos de cáncer gástrico están atribuibles a infección por el Epstein-Barr y esto ha tomado importancia. Ya hay universidades en Japón y universidades en el mundo que están estudiando la incidencia de cáncer gástrico por el Epstein-Barr. Pero definitivamente el doctor Marshall había ganado el premio Nobel de Medicina cuando logró demostrar una incidencia directa entre la bacteria Helicobacter pylori y el cáncer gástrico. Bien explicó el doctor Evia, no es que porque yo tenga Helicobacter pylori voy a sufrir cáncer gástrico, pero sí una gran cantidad de pacientes que tienen cáncer gástrico, está desarrollado por la infección de Helicobacter pylori, sobre todo cuando estamos hablando del adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal, que es un tipo de adenocarcinoma gástrico. No me voy a referir a los factores genéticos, pero los factores genéticos los tenemos que tomar en cuenta para decidir si eliminamos el Helicobacter pylori. Antes una compañera, una muchacha estaba preguntando si debía eliminarse el Helicobacter y el doctor Evia le contestó muy bien sobre su opinión si debía o no debía eliminarse el Helicobacter. Ya existen normas que conocemos todos los gastroenterólogos sobre a qué pacientes se les debe eliminar el Helicobacter pylori.